A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día miércoles por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Estamos en calle Salta 433 Altos, sobre la Iglesia Cristiana Evangélica, y qué bueno que es poder compartir con ustedes, llegar hasta donde están a través de la radio para tener reflexiones espirituales. Y en este día miércoles, el enfoque jurídico con la entrevista al doctor Pedro Basbús. Así que vamos a tener un programa interesante hoy. Te invito a quedarte con nosotros ahí en el dial de la radio. Pero quiero compartirte algo que estuve meditando hoy. Estaba leyendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, y allí encontré lo que podríamos llamar una oración que nos conduce al cielo. Fíjate que dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y aquí encuentro en esta oración de Jesús lo que podríamos llamar la oración que nos conduce al cielo. El Evangelio está narrando el momento cúlmine de la historia de la redención, cuando a las 3 de la tarde, según nuestra hora, en el lenguaje bíblico la hora sexta equivale a las 3 de la tarde en nuestro horario, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Claro, qué importante que es entender el significado de esta oración de Jesús. Cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como que el Señor Jesús estaba por dormir en el seno del Padre. Siempre recuerdo cuando, siendo pequeño, una de las primeras oraciones que aprendí de niño era: ahora que me acuesto a dormir, te pido, Señor, que me cuides. Es una oración que me enseñó mi abuela cuando era pequeño, claro, basado en un salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado. Ahora, llevando esto a la escena que estamos compartiendo, hay una oración similar, delicadamente guardada en el libro de oración de la Biblia, el libro de los Salmos. Muchas veces decimos que el libro de los Salmos es el himnario de los judíos, pero también el libro de los Salmos es un libro de oración, porque allí están retratadas muchas de las oraciones que hacían los salmistas, principalmente David, que nos abren la revelación bíblica, lo que es la expresión íntima de los sentimientos de comunión con Dios. Allí en el Salmo 31 hay una frase que dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y dicen algunos comentaristas que esta era una oración que utilizaban los judíos para ir a dormir, y se les enseñaba esta oración a los niños para que puedan dormir en paz. Ahora, qué interesante que es que el Salmo
diga: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y cuando vamos al Evangelio, reconocemos que esta oración fue el último clamor de Jesús en la cruz. Pero Jesús le añadió una palabra importantísima a la oración, porque él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al expresarla justo antes de morir, Jesús demostró su íntima relación con el Padre y el camino al hogar celestial para quienes creyeran en él. Jesús podía entregar confiadamente su espíritu al Padre, sabiendo que estaba seguro en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía a dónde iba y dónde iba a descansar durante esos 3 días que iba a estar en el sepulcro. Antes de pasar por la cruz del Calvario, reunido con sus discípulos, él les dijo, en Juan capítulo 14 se narran estas palabras: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. Esta era la confianza de Jesús al entregar su vida en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz para que pudiéramos vivir la maravilla de una relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Y qué consolador es saber que como hijos de Dios podemos descansar en su cuidado. Cerramos nuestros ojos sin temor aquí en el mundo, porque nuestro Padre Celestial vela con nosotros mientras dormimos en Él. En la Biblia, la expresión de un creyente que cierra los ojos en este mundo y los abre en la presencia del Padre no es el de una persona que ha muerto, sino el de una persona que está durmiendo y espera que el Señor le despierte en el día de la resurrección. Por eso podemos también compartirte las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, qué bueno que es que en esta tarde puedas vos también hacer una oración y decirle: Señor, recibo el regalo del perdón que me ofreces por la obra de la cruz. Gracias por el Señor Jesucristo, que hizo esta oración que me conduce al cielo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tener la segura esperanza de que así como Jesús durmió en el seno del Padre y resucitó al tercer día, todos los que estamos en Cristo también resucitaremos juntamente con Él. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Bienvenido a nuestro enfoque bíblico de hoy. Bueno, continuamos con nuestro programa, ahora ya con la entrevista al doctor Pedro Basbús. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, tanto tiempo, Carlos. Tanto tiempo, así ¿no? Es, así es. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Así es, sí, igual que la calandria que azota el vendaval. No, en cualquier momento cantamos, ¿eh? Así bueno,
El doctor Pedro Asbú siempre tenemos como referente en cuestiones internacionales, y vamos a hacer una equiparación, no sé si equiparación o comparación de todo este problema que se ha suscitado, digamos, a nivel internacional, porque afecta a países importantes de Latinoamérica, como Brasil y Argentina. Y tenemos algunas cuestiones que son útiles para recapacitar, debatir. Lula preso en Brasil con una cierta intención de voto, caudal de voto. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, con distintas causas abiertas y también con un cierto caudal de gente que la está siguiendo y que si fuéramos a elecciones seguramente la votarían. Vamos a analizar un poco esta situación, digamos, lo que está pasando en Brasil, que fue la primera bomba que estalló y Así que es. seguramente va a ser una cuestión que se va a dar también en Argentina. Vos sabés que hace tiempo atrás, estamos hablando de la década del 70, Nixon gobernaba Estados Unidos, era el presidente de Estados Unidos, antes de que estalle Watergate, y él dijo algo muy importante porque en ese momento se ponían de acuerdo en su momento los Estados Unidos y el entonces presidente de Brasil para derrocar a Salvador Allende en Chile. Uh-huh. Y él dijo, lo que sucede en Brasil sucede inexorablemente en Latinoamérica. Uh-huh. Así como que Brasil es la locomotora que va a arrastrar al resto de los países. Bien. Esto lo dijo Nixon en la década del 70. Ahora, fíjate vos que teniendo en cuenta lo que ha pasado en Brasil con el escándalo de Lava Jato, que lo hemos discutido aquí en la mesa y hemos explicado la crisis de corrupción de la clase política brasilera, fíjate, Carlos, que todas las condenas, más de 163 imputados con condena, si vos sumas todas las condenas, da la friolera suma de 1983 años. Uh-huh. Casi la misma edad de la época de la era cristiana. Uh-huh. O sea, todos los imputados en Brasil que han recibido condenas, si vos vas sumando una condena tras otra, te da la suma de 1983 años de pena de cárcel efectiva, privación de libertad. Ahora bien, decías en tu introducción el tema de Lula en Brasil. Fíjate vos que Lula tiene dos condenas, una en primera instancia por el juez Tomás Moro, donde lo encuentra responsable del delito de cohecho activo e incumplimiento en los deberes del funcionario. En definitiva, se lo acusa por el escándalo de las coimas por Petrobras, por el escándalo Odebrecht, en definitiva. Y la condena en primera instancia es 9 años y fracción. Uh-huh. Los abogados de Lula interponen el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada, y el tribunal no solamente condena lo encuentra responsable del mismo delito, sino que le aumenta la pena 12 años uh-huh. y 1 mes. De acuerdo a la ley sancionada en la época de Lula, que fue la de ley de manos limpias, uh-huh. esta ley indica que todo funcionario que tiene 2 condenas, en primer lugar, pierde la libertad ambulatoria, uh-huh. distinto del que ocurre en el ámbito latinoamericano y en Argentina, en donde la libertad no se pierde sino hasta que tengas condena firme. Uh-huh. Y vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. Pero también por la ley de manos limpias, ningún condenado, aunque no tenga condena firme, con 2 sentencias puede presentarse y puede ser electo. Uh-huh. ¿Cuál es la cuestión que en este momento tiene que dilucidar el Tribunal Electoral? Hasta el 15 de septiembre o hasta el 17, no recuerdo bien. El tribunal tiene que decidir sobre los recursos que han interpuesto los abogados de Lula para, primero, ellos que dicen que la ley sancionada viola la Convención Americana de Derechos Humanos porque está prohibiéndole a un candidato que no tiene sentencia firme, por lo tanto todavía no podemos decir que es culpable, uh-huh. aunque ya se lo haya declarado como tal, uh-huh. porque al no estar firme la sentencia puede ser revocada. Uh-huh. Le estarían impidiendo, y por la presunción de inocencia le impiden formar parte de elecciones libres que van a ser las presidenciales de octubre. Uh-huh. Lo que sorprende es el alto caudal de seguimiento que todavía tiene Lula. Lula lidera las encuestas con un 36% de intención de voto. Uh-huh. Y esto excede a cualquier marco jurídico, porque vos me dirás,
¿Cuál es la explicación jurídica de que una persona condenada en 2 oportunidades siga liderando las encuestas? Y uno puede decir, a tenor de ser inocente, no hay una explicación jurídica, puede haber una explicación político-sociológica. ¿Cómo una sociedad puede seguir a un candidato denunciado por corrupción, digamos, consentida la corrupción, porque la Cámara, digamos, el juez y la Cámara lo que han hecho es declarar que ha obrado o que ha perpetrado el delito de corrupción o cohecho activo, cohecho pasivo al recibir este departamento en la playa de Itaparica, si no me equivoco, o en Ipanema, en Río de Janeiro, pagado por la empresa, por una empresa que después fue beneficiada con obras y con licitaciones. Entonces, si te encuentran culpable, no obstante eso, la sociedad hace caso omiso y dice, todavía te seguimos. Ahora, yo encuentro, tratando de encontrar una respuesta, uno puede decir cómo fue el gobierno de Lula en su momento, porque Lula fue reelecto y tuvo un gobierno que llegó a posicionar a Brasil en la 6ª o en la 7ª economía mundial. Los Juegos Olímpicos se desarrollaron en Brasil, el Mundial de Fútbol se desarrolló en Brasil. Esto no es casualidad, porque Brasil ha crecido muchísimo, más allá de ser el primer país latinoamericano, con un PBI muy alto. Ahora bien, eso fue en época de vacas gordas, como nos pasa a nosotros en la época de los últimos 15 años, con un viento de cola de un barril de petróleo de $150 y una tonelada de soja de $650. Hoy en día el barril está rodeando por ronde los $85, entre 75 y 85, y la tonelada de soja no supera los 400. Con lo cual vos puedes ver entonces que mientras hay dinero, todos los gobernantes latinoamericanos, porque esto es una, digamos, es una endemia latinoamericana, hay que decirlo, todos los gobernantes latinoamericanos con dinero se olvidan de hacer las reformas, distribuyen a modo de cascada lo que les sobra, porque hay una etapa de corrupción que nadie la cuenta, y ahora ha saltado la luz, y lo que sobra distribuyen al pueblo. Ahora, ¿cómo será todo lo que sobra para que alcance a todos? Esto no significa que Brasil haya eliminado para siempre la pobreza, porque sigue habiendo bolsones de pobreza, sigue habiendo exclusión y sigue habiendo, digamos, una diferencia social muy importante. Ahora, lo que sí es cierto, que se ha generado una distribución de dinero tan importante que hace que la gente se acuerde de aquel momento, que yo creo que no es este momento que vive Brasil, como también aquel momento de Argentina no es este momento, porque Brasil, después del escándalo de corrupción, ingresó en la etapa de las reformas estructurales que pide el mercado. ¿Por qué? Porque en definitiva vos no puedes gastar lo que no tienes. Es lo que nos está pasando a nosotros y nos ha pasado por más de 80 años en Argentina. El argentino siempre ha querido gastar lo que no tiene. Entonces pagamos impuestos como si viviéramos en París, pero tenemos una calidad de vida 10 veces inferior. ¿Por qué? Porque es necesario equilibrar los tantos. En lugar de ahorrar, en lugar de tener una idea de ser prudente en los gastos, de no tener déficit fiscal, gastamos e invertimos en lo que no tenemos. Digamos, es como si tuvieses vos una tarjeta de crédito, tienes un margen de 10.000 y gastas 50.000. Bueno, obviamente en algún momento tienes que quebrar. Ahora, yo creo que esto mantiene, digamos, ese recuerdo del brasilero de cómo lo pasó con el gobierno de Lula, que si hoy me dijeras, hoy Brasil no es el mismo Brasil de hace 10 años, como no es, digamos, Latinoamérica no es la misma de hace 10 años. Los commodities, que son el motor o la locomotora que tira a Latinoamérica, hoy han caído bastante, siguen estando a un nivel aceptable, pero se equilibran a un nivel normal, no a un nivel sobrenatural como teníamos hace 10 años atrás. Lamentablemente nuestros gobernantes no han sabido en su momento, y en la palabra de Dios hay ejemplos de las vacas gordas y las vacas flacas, en donde no han sabido en su momento ahorrar y no han sabido en un momento tener para justamente redistribuir en los momentos de estrechez económica como la tenemos ahora. Fíjate, no me gusta monopolizar la palabra y me van a perdonar. ¿Por qué ha aumentado el dólar en Argentina? ¿Por qué ahora tenemos el problema del dólar? Uno fue la lira turca en su momento, porque Turquía tuvo un problema similar y es un país emergente como Argentina. Brasil es emergente como Argentina, tiene el mismo problema, porque los mercados ahora están reaccionando en contra. Si Lula vuelve al poder, como dicen los mercados, y los mercados siempre se anticipan a la política, si Lula vuelve, va a volver la etapa de la distribución a mansalva, y obviamente no son las reformas
que, digamos, el mercado espera. Sube el riesgo país, va a subir, se va a depreciar el real como se ha depreciado. Fíjate, recién llega a 4 reales por dólar, lo que no pasaba hace más de 10 años. Y es por el temor de los mercados a que vuelvan gobiernos populistas en una América Latina que habría ingresado en una etapa de cierta normalidad. El problema es que la normalidad implica ajustar. Después de todo el despilfarro que hubo en los gobiernos anteriores, ahora hay que ajustar. Y obviamente a nadie le gusta que le aprieten el cinturón. Ese es el tema. Por eso yo creo que lo que se mantiene en Brasil, ese 36%, es producto de un recuerdo que si hoy pudiera estar Lula en el gobierno, no lo podría mantener. Y hay algo más. En Brasil hay la segunda fuerza es la extrema derecha. Bolsonaro, que es un militar misógino, tuvo palabras también homofóbicas en algún momento, y es un militar que representa a una derecha intransigente. Que si vamos a suponer que el tribunal electoral le diga que no a Lula, Lula tiene su fórmula presidencial hoy, es Lula y Haddad, que sería el vicepresidente, y hay una tercera que es Ávila, si no me equivoco, la segunda vicepresidente, porque la fórmula de Lula tiene un presidente a la cabeza y 2 vices. ¿Por qué? Si cae Lula, Haddad quedaría como presidente y Ávila como vice. ¿Puede Haddad traccionar los votos de Lula? Eso es lo que no se sabe. Él tiene una intención de voto del 4%. Entonces, si uno dice Lula tiene el 36% y Haddad el 4%, ¿cómo hacemos para ese 32% traerlo? Entonces, eso es lo que se pregunta hoy, digamos, los analistas internacionales se preguntan si evidentemente el vice de Lula tiene la misma fuerza carismática de Lula. Yo creo que no la tiene. Maduro no es Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Y ahí tienes un ejemplo. Ahora, hablando de la realidad de Argentina, a Lula lo condenan por haber recibido o hecho pasivo un departamento. Sí, entre otras cosas, digamos, lo que saltó fue la dádiva de una empresa que fue ese departamento que negó, por supuesto, que no le pertenecía, pero evidentemente se demostró que sí y hubo una condena al respecto. Aquí lo que hay seguro son los bolsos de José López por $9 millones, que es un poquito más lo que cuesta un departamento en Ipanema. Y bueno, toda esta cuestión de los que se calculan los miles de millones de dólares, que se saca un cálculo sobre el total de la obra pública, un porcentaje, sin tomar en cuenta las otras, los subsidios al transporte y las hidrovías y todo. Ahora, ¿cómo se puede entender la realidad política y sociológica de que la gente siga pensando, se puede transportar esa idea del gobierno de Lula, populista, repartidor distribuidor de riqueza, a la Argentina, pensando que los argentinos también, si vuelve Cristina, vuelve el reparto, vuelve el subsidio, vuelve... Hay muchas formas de intentar explicar una realidad, sobre todo en un gobierno en donde hubo distintos matices. O sea, primero, la parte jurídica vamos a dejar que la justicia investigue. Hay algo sí importante que resaltar, que es que la justicia está avanzando, pero esto que ocurre ahora y que nosotros vemos, los arrepentidos y la ley del arrepentido, lo que pasó con la misma ley de delación premiada, que similar a la que hay en Brasil, con algunos matices de diferencia, uno podría decir, bueno, esto sería bueno que a partir de ahora y en todo gobierno se investigue los actos de corrupción. Porque fíjate, decían que si se suma a valores actuales, la corrupción en nuestro país en los últimos años, en los últimos 15 años, importa 7 puntos del PBI. Son casi 33.000 millones de dólares. Las reservas del Banco Central son 54.000 millones, con lo cual estamos hablando de casi el 70% de las reservas. Si realmente fuese así, estamos hablando que no hubiésemos necesitado ir ni al Fondo Monetario y hacer todas las reformas estructurales si hubiese habido ese dinero y si no se lo hubiese despilfarrado o desviado, entre comillas, para otro lado. Pero dejemos que la justicia investigue y que se encuentren a los responsables y se los condene como tal, porque en definitiva todavía estamos en la etapa de investigación. Hay evidencias, todos vemos, y aquí hay algo muy importante. Tenemos que tener una visión, tratar de tener una visión objetiva,
porque es la justicia con sus tiempos la que va a investigar. Lo que pasa es que aquí ya hay condena desde el punto de vista social cuando vemos lo que pasa a través de la televisión. Claro. Y evidentemente no podemos nosotros, cuando los hombres de derecho, condenar a nadie por lo que la prensa dice en su momento. Entonces la justicia es la que tiene que investigar, y la justicia tiene que llegar a su puerto final y decir, ¿es responsable o no es responsable? En el caso de que se puedan probar, de acuerdo a lo que todos vemos y a las evidencias que saltan de todos lados, evidentemente podría haber cierta responsabilidad de quienes han incumplido los deberes del funcionario y han recibido cohecho y todo lo demás. Ahora bien, ¿cómo se explica también el núcleo duro? Y bueno, es lo que está pasando en Brasil, porque hubo hubo subsidios, hubo una cierta distribución de lo que, aprovechando vientos de cola de nuestro país en su momento. Esto pasó, fíjate, en la época de Menem, en el año 91, el viento de cola fue la venta, la privatización de todas las empresas nacionales. Entonces entraron a raudales dólares, y nos duró 5 años hasta la primera presidencia. En la segunda presidencia comenzamos el problema porque nos gastamos, entre comillas, todos los dólares de la venta de las joyas de la abuela, y empezamos a sufrir a partir del 95 en adelante. No es por nada, Menem gana con el 54% como ganó Cristina, con el 54%. Ahora bien, ¿qué había pasado aquí? Soja $650, petróleo $150. Privatización de los fondos de pensión. Veníamos de fondos de pensión privado, tomamos esos dólares, entre otras cosas. En su momento Argentina no podía salir a pedir crédito afuera, entonces empezamos a imprimir. Y esa impresión sin respaldo, y vos sos economista, sabes que causa la inflación. Entonces hubo tal, derroche de dinero sin sustento, que tuvimos un pico de inflación que lo estamos pagando en este momento. No voy a entrar a juzgar si está bien o está mal, porque no nos corresponde a nosotros juzgar en materia económica. Es decir, este gobierno puede tener errores como tuvo errores el gobierno anterior. Ahora bien, a partir de todos los subsidios y a partir de tener tarifas planchadas, un dólar planchado, porque el dólar se mantuvo a niveles, pegó pequeños saltos, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, 12 a 17, y quedó ahí. Y tuvimos un dólar baratísimo, que eso a nosotros que estamos los argentinos, que estamos acostumbrados a pensar en dólares desde la presidencia de Perón del 55 en adelante, entonces tener un dólar planchado significa que no hay problema con la inflación, y sin embargo tenemos una inflación galopante. Exactamente. Entonces todo eso te da ciertos recuerdos o remembranzas, como dice, ya que estamos en el folclore o en el tango, de pensar que antes estábamos mejor, y en realidad estamos viviendo una ficción. Así es. Ahora, claro, doña Rosa, que tiene que ir al supermercado y ve que hoy el paquete de yerba cuesta 120 pesos el kilo, dice, la verdad que antes estábamos un poco mejor. Y en realidad yo creo que no hemos cambiado. O sea, hay inflación que no se la ha podido controlar y no se está pudiendo controlar. Entiendo que deberíamos bajar el déficit fiscal, y me meto en cuestiones que no son de mi competencia, y me vas a perdonar. Deberíamos bajar el déficit fiscal, seguro. Uno no puede gastar lo que no tiene, y eso es el mal que nos ha acompañado a nosotros, y te voy a decir, desde más o menos 1952, cuando decidimos ir al Fondo Monetario por primera vez en la presidencia de Perón, y seré hijo del ministro de Economía. Entonces, de ahí en más, Argentina dejó de ser el vergel, el mercado del mundo, y hemos perdido todos los trenes que afortunadamente siguen pasando para Argentina. Cada tanto en tanto, cada década, hay trenes que Argentina no los agarra, pero sí son trenes del progreso, y dejamos pasar una soja de $650 para hacer las reformas, un petróleo de $150 el barril para hacer reformas, y bueno, y lo gastamos. Y eso se explica un poco lo que estamos viviendo hoy. Bueno, totalmente de acuerdo con el análisis. Hay muchos matices desde el punto de vista económico en esto, pero es muy metafórico eso que está saliendo por los medios. Se ha hecho famoso Casero con esto de flan. Sí. ¿No? Nosotros a gatas sí podemos dar pan, pero sí, así es. La gente quiere flan.
El tema es que yo creo que está pasando en América Latina algo que hace tiempo, o sea, no lo he visto nunca en mis pequeños años o 55 años de vida, que es una sociedad que pide, fíjate la marcha de ayer, creo que fue una marcha importante porque la sociedad pide, primero, tener gobiernos que no sean corruptos. Gobiernos no está pidiendo otra cosa que, digamos, gobiernos que sean, primero, que sean probos, que sean gobiernos que puedan decir y hacer las cosas y no robar y hacer. No se tiene que robar y se tiene que hacer. Por eso pagamos los impuestos, no para que roban y hagan, sino para que podamos tener una sociedad, primero, que sea, digamos, una sociedad culta, una sociedad instruida y obviamente un gobierno probo. Eso es lo que está pidiendo la sociedad. Como en su momento en España se marchó en contra de la ETA para, digamos, protestar en contra de los atentados y del terrorismo de la ETA, ayer se ha marchado en contra de esto. Y se ha marchado en contra de exigimos gobiernos que no mientan y que hagan bien las cosas. Pero eso está pasando, y creo que ha pasado en Brasil, pasa en Argentina, que son faros en Latinoamérica. Y bueno, obviamente esto va a surgir y va a servir de ejemplo en el resto de Latinoamérica. Creo que va a ser así. Y esperemos que, no sé si lo veremos nosotros, pero esperemos que la sociedad pueda crecer en este sentido. Seguramente todo esto que está pasando va a ser un cambio en la clase política y va a revisar muchas de las prácticas que esperemos sea acompañado también por reformas jurídicas, ¿no? y tributarias que podamos tener un mayor control sobre los actos de gobierno y también juzgar inmediatamente los actos de corrupción, digamos, que se puedan llegar a detectar y no esperar que estalle la olla, ¿no? Como si fuera una olla a presión que de repente explota. Así que, bueno, estamos atravesando un tiempo de crisis en Argentina, pero con ciertos aires que nos hacen tener esperanza de que pueda cambiar la clase dirigente. Esperemos. Fíjate que en Brasil venimos de crisis. Brasil tiene una crisis en este tema desde el año 2014. Esto significa que lleva 4 años Brasil tratando de salir y tratando de solucionar su problema. ¿Pasará 4 años en Argentina? Uno no sabe. Lo cierto es que hemos comenzado con estos capítulos. Y como dijo un político, estamos en el capítulo 2 de una serie de Netflix, por ejemplo. Bueno, habría que ver cómo termina. Así es. Gracias, Pedro. Gracias por traernos los comentarios de actualidad. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final y luego de compartir estos conceptos, este análisis de la realidad sociopolítico en Argentina y en Latinoamérica, estaba pensando en un texto del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Claro, el profeta Habacuc estaba viviendo en tiempos similares a los que vivimos nosotros hoy. Un tiempo de crisis económica, crisis política, crisis social, un abuso y corrupción de las clases dominantes sobre los ciudadanos comunes. Y Habacuc comienza a cuestionarle a Dios. ¿Por qué Dios no hacía nada? Si dice Habacuc, eres muy limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. Y lo interpela a Dios preguntándole, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y muchas veces nos encontramos con personas en la actualidad que tienen el mismo conflicto con Dios o esta incomprensión en la manera de actuar de Dios. ¿Dónde está Dios?, se preguntan algunos, en estos momentos en que estamos sufriendo, cuando estamos en plena crisis. ¿Por qué Dios
se calla mientras suceden cosas tan horribles en la tierra. Algunos llegan a dudar de la existencia de Dios o de la bondad de Dios. Dicen, no puede ser que Dios exista, y si Dios existiera no permitiría que pasen estas cosas. O si Dios existe, no debe ser demasiado bueno para que permita que estas cosas sucedan en la tierra y provoquen tanto sufrimiento, tanta crisis, tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanta violencia. Bueno, el tema cuando vamos a la Biblia es que Dios sí ha hablado. Dios no es visible para el ojo humano, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero ¿cómo podemos decir que Dios se calla? ¿Cómo podemos decir que Dios no habla? ¿Cómo podemos decir que Dios no se manifiesta? Dice el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de la creación. La creación misma nos habla de Dios. Y la creación misma se conmueve frente a la maldad humana. Muchas veces vemos las crisis en el medio ambiente y las crisis a través de terremotos, de tsunamis, de ciclones, de huracanes, y pensamos que es, fuerzas incontrolables de la naturaleza. Pero muchas veces esto es la voz de Dios hablándonos y llamándonos fuertemente la atención. Las cosas no están bien, y Dios nos habla a través de la naturaleza. También dice la Biblia que Dios nos habla a través de los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Es que cuando uno mira las estrellas, las constelaciones tienen escrito el mensaje de Dios para el hombre. Es un Dios infinito, de infinita sabiduría. Es un Dios todopoderoso. Es el Dios altísimo que está sobre toda otra autoridad. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. ¿Cómo podemos decir que Dios se calla y que no ha hablado cuando desde la antigüedad ha enviado a hombres escogidos por Él para que nos hablen a través de la inspiración del Espíritu Santo? Y los profetas desde la antigüedad han estado marcando la maldad, el pecado, pecados personales, pecados sociales, pecados dirigenciales, pecados que han corrompido la misma naturaleza humana desde su más esencial función, que es la de velar, la de proteger, la de distribuir los dones que Dios nos ha dado, distribuir la riqueza que nos ha dado en forma equitativa. Siempre ha habido de parte de Dios enviando mensajeros para denunciar la maldad del hombre. Pero dice el libro, la carta a los hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros antepasados por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios ha enviado al Señor Jesucristo como la revelación final. Dios es manifestado y Dios es revelado a la humanidad en la persona misma de Jesucristo, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dice el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es
la voz de Dios hablando directamente a la humanidad. Jesucristo es el mensaje final de Dios a la humanidad. Y Jesucristo, dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, ningún hombre en sentido genérico. Dios no quiere que la humanidad se pierda, sino que todos se arrepientan de sus pecados y todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? No la verdad de la religión, sino la verdad que está en Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la verdad. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús aparece en el vano de la historia para hacer un llamamiento a todos los hombres y mujeres de este mundo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios no se calla. Dios te habla a vos con bondad mediante su palabra. Dice la Biblia en Hebreos 3:15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mira, Dios te ama y Dios te habla. Sin embargo, dice Job, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Job capítulo 33, versículo 14. Dios te habla de una o de otra manera. Te habla por las buenas, te habla a través de la palabra de Dios, te habla acerca de Jesucristo y te llama a reconocerte como pecador delante de su presencia, necesitado de la salvación que es en Cristo Jesús. Y si no abres tu corazón y endureces tu corazón y resistes al Señor Jesucristo, Dios te va a hablar de otra manera. Te va a hablar de una manera que no te gustaría que te hable, a través de la disciplina, a través del dolor, a través del sufrimiento. Dios te va a estar llamando hasta el último día de tu vida. Pero dice la Escritura: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abrile tu corazón. Recibí a Cristo en tu vida como tu Salvador personal. Dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, que a todos los que creen en el Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, el privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando le abres el corazón a Jesús, Dios te adopta como hijo suyo. Es tu Padre y entras en la familia de la fe. Por eso te invito en esta hora a abrirle tu corazón a Jesús y recibirle como tu único y suficiente Salvador personal. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos entrar en el lugar donde estás, y si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Que Dios te bendiga. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.